Bexaber Revilla tiene el buen tino de mandar el expediente y decir, por si acaso estoy mandando el expediente, pero ahí está comprometida la hermana de la doctora Patricia Benavides. Fue al día siguiente a verme y a decirme, no, doctora, me he enterado de que ha llegado el caso de mi hermana y que usted ha dispuesto que no pase a mi oficina. Sí, le digo, doctora, pero doctora, me dijo, yo soy una mujer muy ética. Lo primero que hizo, porque fue nombrada en julio, juramentó, Sí. y a fines de julio remueve a Bexaber Revilla. Esta mañana, Encuentros Muleros recibe a la fiscal suprema, Zoraida Ábalos. Doctora Ábalos, muy buenos días. Muy buenos días, doctora Sabache. Muy buenos días. Gracias por esta invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Junio del año 23, el Congreso de la República decidió inhabilitarla, acusándola por usar o no usar una teoría legal que solo fue establecida por la Corte Suprema en diciembre de ese año, casi el año entero después de su decisión. Es lo peor que he visto pasar en un caso sobre destituciones en toda la región. Pero en el último tiempo, desde que el operativo Valquiria de diciembre del 23 salió a la luz, ha quedado más o menos claro que esto no fue solo una decisión torpe y mal informada del Congreso, sino además el producto de un plan, una conspiración que tenía por objetivo sacarla de la Junta de Fiscales Supremos y que tenía como protagonista, eso es lo que sostiene la Fiscalía actual, a la señora Patricia Benavides. ¿Por qué tanto encono? ¿Por qué todo un esfuerzo para retirarla a usted de la Junta de Fiscales Supremos? A ver, como tú bien lo has dicho, esto pasó en 21 de junio, ¿no es cierto? Pero se remonta un mes atrás, el 25 de mayo. Si ustedes leen la última resolución que ha pedido el juez, donde ordena el operativo Valquiria 11, podemos ver que al 19 de mayo, tenían solamente 59 votos. Es por eso que yo fui citada para el día 25 de mayo. 59 votos para inhabilitarla. Sí, no llegaban a los votos. Por eso es que suspenden la del 25 de mayo y me pasan para junio. Y todo ese mes de junio lo trabajaron, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, desde el Valquiria 1 al Valquiria 11, como ya con más nitidez, cómo se repartía esta presunta organización, cómo se repartían los roles. Con respecto a mi caso, de la página 77 al 87, se establece cómo fue. Patricia Benavides le dice a su coordinador parlamentario, Abel Hurtado, mira, tú primero hazme un sondeo, a ver cómo está la cosa en el Congreso, ¿no? ¿Qué piensan de mí? Viene él con el informe y le dice, doctora, dicen que usted denuncia por todo, ¿no? Entonces, a ellos. Ya, entonces, ahora le dice, llama a Marcos Guamán, fiscal adjunto supremo, encargado del área de denuncias constitucionales. Quiero que me hagas un reporte de todos los congresistas que tienen investigaciones en trámite. Cumple él su labor. Hace un Excel con el nombre de los congresistas, el partido político que pertenecen, posible voto. Ese trabajo se lo dan a Villanueva. Y se ve cómo Villanueva, cada vez que se acerca a un congresista, dice, vengo por encargo de la fiscal de la Nación, a efectos voten a favor de su inhabilitación y a cambio, pues, ¿no? Se le pueden hacer favores. Y los favores también, como siempre he dicho, ya no son indicios. Yo creo que ya hay hechos más reveladores, ¿no? Porque vemos como, por ejemplo, hay un caso importante. William Zapata le dice ya, cuando habla con Jaime Villanueva, sí, está bien, yo voy a votar a favor de la inhabilitación de Zoraida Ábalos, pero a cambio pido que denuncien a los niños. Y los denuncia. Los denuncia en mayo, ¿no? Pero en el interín conversa con Ilis López. Ilis López le dice, yo también voy a votar, pero eso sí, a mí me tienen que ayudar. Y se ve cómo la doctora habla con Guamán y le dice, ¿cómo hacemos? Doctora, la única forma es y lo desacumulan y a él no lo denuncian. Es que cuando uno cruza las líneas de tiempo de las decisiones, con la evolución del procedimiento seguido en su contra, lo que queda en evidencia es que hay una suerte de diálogo causal y los votos aumentan conforme se acercan a la fecha final. Pero eso es toda una puesta en escena muy arriesgada, al final del día tan arriesgada que se ha hecho visible, muy perversa. Hay canjes de decisiones fiscales, de designaciones, contravotos, muy fácil de reconstruir, los votos son públicos, y apoyada sobre un caso que en condiciones institucionalmente estables habría sido absolutamente endeble. Acusarle por no usar una teoría que no existía y sobre la que además nadie había escrito en enero del 22. ¿Por qué tanto encono, para llamarle encono? Bueno, yo creo que hubo varios motivos. Ha habido varios motivos. Uno de ellos puede ser
el haber hecho 43 denuncias constitucionales contra los altos funcionarios, ¿no? O sea, 40 más de mis antecesores. Y yo creo que ahí me gané enemigos. Dos, creo que la gente que apoyó a la doctora Patricia Benavides, que son bancadas que todos conocemos, ya tenían por misión, ¿no? Porque acuérdate que en Valquiria 1, en uno de los chats, Jaime Villanueva dice, el tema de la destitución de la inhabilitación de Zoraida Ábalos es para nosotros un tema de vida o muerte. O sea, es más, desde Valquiria 1 se ve que desde agosto del 2022, ella juramenta el julio, y desde agosto ya estaban tramitando mi inhabilitación, ¿no? Otra razón es que la doctora pensaba, según una declaración que se hizo pública por todos los medios, Jaime Villanueva dice que Patricia Benavides pensaba que yo había sido la impulsora del caso contra su hermana Emma Benavides. Emma Benavides, Sí, la jueza. la jueza. O sea, eso en una de las declaraciones que hace Jaime Villanueva y que trasciende por la prensa, pude ver que él dice eso, que Patricia Benavides pensaba que yo había impulsado ese asunto. Ahora, el caso de Emma Benavides, la jueza, que está vinculado a la liberación de 41 narcotraficantes en la sala que ella integraba, es anterior al periodo en que usted está en la Fiscalía de la Nación. Claro, lo que pasa es que hay un detalle que de repente viene a bien contarlo, ¿no? Ese caso, como bien dijo la doctora Bexabe Revilla, se inicia en el 18, pero Bexabe Revilla recién empieza en el 19 como fiscal suprema provisional y empieza, cuando ella llega el caso todavía estaba en previa, ella empieza la preliminar y el 28 de abril del 2021 lo manda a mi despacho para que yo autorice el ejercicio de la acción penal. A ver, eso hay que repasarlo con cuidado. Es un caso contra magistrados, claro, de modo que tiene que ser autorizado por la fiscal de la Nación. Pero en el procedimiento del Ministerio Público no hay una estación previa antes que la Fiscalía de la Nación revise los antecedentes de un caso de este tipo. Claro, hay una oficina que se llama Aredema. Aredema, ¿qué significa Aredema? Es una oficina que tiene a cargo todas las investigaciones contra magistrados, llámese jueces y fiscales a nivel nacional. Entonces pasan a Aredema, pero está a cargo del fiscal de la Nación. Pero ¿y Aredema qué hace? ¿Una especie de dictamen, recomendación, evaluación para la Fiscalía de la Nación? Entonces, el tránsito, perdón, para seguirle con cuidado, el tránsito tendría que haber sido con las conclusiones de la fiscal, que era Bexabe Revilla, o que el caso pase por Aredema para que Aredema haga una evaluación, proyecte una resolución y la someta a despacho. Y si entendí bien, Bexabe Revilla va directo a la Fiscalía de la Nación. Bexabe Revilla tiene el buen tino de mandar el expediente y decir, por si acaso estoy mandando el expediente, pero ahí está comprometida la hermana de la doctora Patricia Benavides, que era la que lideraba Aredema. Entonces, Patricia Benavides estaba en el medio del camino entre la oficina de Bexabe Revilla y su despacho. Claro. Y lo que hace Bexabe Revilla es mandarlo directamente para que no pase por su hermana. Lo manda y dice, por si acaso. Entonces yo doy la orden y digo, ese expediente de ninguna manera va a ir a Aredema, porque ahí está la doctora como líder, ¿no? Ella era y es su hermana la que está en ese caso. Su hermana, claro. Solamente chiquito. ¿Por qué estaba la doctora ahí? Porque ella es la única, somos 8.000 fiscales, pero es la única fiscal que tiene el título puesto por el Consejo Nacional antiguo. Ella es adscrita al despacho de la Fiscalía de la Nación, o sea, no la podíamos sacar. De acuerdo. Entonces yo ordeno ese caso de ninguna manera. Y al día siguiente... Pero perdón, ¿no se debió inhibir ella misma? Claro. No debió ser ella quien le diga, señora, hay un caso contra mi hermana, yo ese, por favor, ese no lo puedo mirar. Sí, pero no fue así. Fue al día siguiente a verme y a decirme, no, doctora, me he enterado de que ha llegado el caso de mi hermana y que usted ha dispuesto que no pase a mi oficina. Sí, le digo, doctora. Pero doctora, me dijo, yo soy una mujer muy ética. A mí no me importa que sea mi hermano, mi prima. Yo voy a actuar con arreglo a la ley. Y yo en el 2021 le contesto, doctora, más bien agradezca. Imagínese que trascienda que usted está viendo el caso de su hermano. Ahí acabó. Ese expediente lo comienzo a revisar porque eran tomos de tomos. ¿Estamos hablando en qué año? Estamos hablando del día 28 de abril de 2021. Abril del 21. ¿Ya? Ella todavía no era suprema ni era fiscal de la Nación. Yo reviso el expediente, tomo mis días y me doy cuenta que en el interín, 14 días antes, el 14 de abril de 2021, había salido una norma que modificaba el 454 del Código Procesal Penal, la Ley 31166, que decía, en casos donde se investigue organización criminal o se está investigando bajo el amparo de la criminalidad organizada, ya no es necesario que el fiscal de la Nación autorice el ejercicio de la acción penal. Razón por la cual emito una resolución y derivo a la doctora Bexabe Revilla, ¿no? Y ahí es donde la doctora vuelve a ir a mi despacho, visiblemente molesta,
pero lógicamente guardando las formas porque yo era su jefa. Claro. Y me dice, doctora, me dijo, yo no sé qué tiene esa mujer, Refiriéndose a Revilla. Betsabe Revilla, ¿no? Y yo la miro y le digo, no sé qué tiene, me dijo, contra mi hermana, porque ahí no hay nada. Lógicamente yo estaba lejos de avisorar cuáles eran sus intenciones, ¿no? Porque era prácticamente por qué lo está así. Y le dije, doctora, ¿pero qué va a tener la doctora Betsabe Revilla si el caso ha llegado a ella por imperio de la norma, por la variación? Y se fue. Pero yo, ¿qué iba a presumir que un año después iba a ser nombrada fiscal suprema y fiscal de la Nación? Pero señora, Y lo primero que hizo en su primer mes de gestión, lo primero que hizo, porque fue nombrada en julio, juramentó, sí. Y a fines de julio remueve a Betsabe Revilla. Ella ha dicho en público que cuando asumió la Fiscalía de la Nación no sabía que Betsabe Revilla tenía en sus manos el caso de su hermana. No, sí sabía, porque... De hecho, han discutido sobre esto. Claro, eso fue yo estoy contando un hecho que ocurrió en el 21. Además, y que yo conté en una Junta de Fiscales Supremos. ¿Eso cuándo ocurrió? En el año 23, en una junta del 24 de mayo, una junta bastante alterada, la doctora dice que la Junta Nacional la estaba investigando por 20 y tantos casos, y todos por actos de gestión. Y todo era para sacarla porque me querían poner a mí. Eso lo dice en la Junta. Lo dice en la Junta, ¿no? Estando usted presente. Estando yo, estando el doctor Pablo y Juan Carlos Villena. Entonces yo levanto la mano y le digo, doctor, un momentito, porque eso era mentira. O sea, para empezar, el doctor Pablo y yo habíamos dejado sentada nuestra posición, que habíamos sido fiscal de la Nación, que era un honor haber sido fiscal de la Nación, pero que ya no dábamos paso a que no nos íbamos a volver a presentar, porque hay gente más joven ahora. Entonces le digo, eso es mentira, doctora. Primero, por lo que te acabo de decir. Y segundo, porque usted está mintiendo, le digo. Usted no está solamente investigado por acto de gestión. Usted tiene, por ejemplo, la investigación que se le está siguiendo por haber removido a Betsabe Revilla con un informe que no decía la verdad, porque usted la saca diciendo que ella tenía una baja producción, cuando ella demuestra después que tiene una producción de éxito. Entonces, cuando yo digo eso, y ahora voy a contar, ustedes no saben, voy a contar lo que en ese tiempo no me tenía por qué llamar la atención, pero que ahora lo entiendo. Es esta escena. Y cuento la escena de cuando fue las 2 veces. Que a los días, me mandan el acta para firmarla. Y cuando veo el acta, la voy a firmar, le digo, pero acá no está lo que dije con respecto a su hermana y todo. Y la secretaria me dice, dile que quiero que por favor transcriban todo. Viene y me dice, no, dice la doctora que eso se va a ver en junta. Y yo le digo, pero ¿de cuándo acá una entrega de acta y de audio se ve en junta? Y le mando el día 3, el 3 de junio, el 5 de junio, el 20 de julio, le mando documentos pidiéndole, nunca me llegó. Por escrito, pidiendo la grabación. Pidiendo la grabación, el audio y la transcripción. Se los mando por escrito, ¿no? Y nunca me llegó. El 21 me inhabilitan y en agosto me llega una resolución de la Secretaría de Junta Fiscal Supremo diciendo que ha dispuesto que esas actas sean rotas, sean deshechas, porque ¿ya para qué? ¿Quién dispuso que las actas o las grabaciones? Los audios. ¿Las grabaciones han sido eliminadas? Han sido eliminadas. ¿Y eso está en una resolución formal? Bueno, me manda la secretaria, me dice que ellos han dispuesto, no menciona más, solamente dicen de que se ha dispuesto en Junta de Fiscales que las actas sean, la palabra que usan es como decir rotas, descartadas. Yo ya estaba inhabilitada. Entonces vuelvo ahora... Pero solo para que claro, ¿las actas o las grabaciones de esa sesión? Las dos cosas. Los audios, y al no haber audio ya no hay transcripción. Ya no hay transcripción. Audios y transcripción. Yo pido los audios. Pero ya había gente presente, no era una reunión a solas. No era estaba sola. Sánchez y estaba Villena. Juan Carlos Villena, de modo que en realidad Sánchez y Villena podrían testificar sobre lo que se dijo en esa sesión. Así es. Como ya me habían inhabilitado, y esto me llega en agosto, yo presento ya por transparencia el pedido. Y gano, ¿no? Y la han ordenado, pero hasta ahora las actas ya han sido destruidas. Y eso sí tiene carácter delictivo. Eso es lo que estaba pensando. Estamos hablando de eliminación de documentos públicos que registran hechos que ahora son relevantes para fines de una investigación penal. Así es. Y esa investigación penal está ahora en manos de Delia Espinosa, que además no estaba en la Junta de Fiscales Supremos en esa sesión. De modo que no está contaminada. No. Y esto se puede convertir en una pieza en el rompecabezas que ella maneja. Claro. Y no fue solamente eso. Eso fue el 24 de mayo. El 1 de junio, que fue otra Junta de Fiscales Supremos, yo también expongo que me he enterado de trascendidos de que personal muy cercano a ella, ¿no? Porque así me dijeron, un robusto, inclusive me dijeron, estaban haciendo lobbying contra mí. Y también lo dejo sentado. Y esa parte también sale. Entonces yo pido también el audio del 1 de junio y tampoco me lo dan. O sea, esos audios han sido destruidos.
Ahora, yo recuerdo cuando apareció el rumor de los asesores de la señora Benavides en el Congreso, parecía, honestamente, de primera mirada, una grave y simple, al mismo tiempo, deslealtad. Ahora lo que se ha descubierto era que era parte de una conspiración de canjes. Claro. Ahora, hay dos aspectos en este caso suyo, doctor Ábalos, aparte de la enorme arbitrariedad que significa acusarla por no usar una teoría legal que no existía en ese momento. Uno es que esto la condujo a un caso penal y el segundo es un caso constitucional. Hay aquí un delito que se le ha atribuido, que no alcanzo a entender en su forma, y hay una infracción a la Constitución, que es la que provoca la inhabilitación. ¿En qué estado están sus procesos? A ver, en el caso penal, porque ellos me denuncian, en un principio me denuncian hasta por organización criminal. No digo de penal. Todos esos casos en la subcomisión se archivan, porque eran recortes periodísticos. Solamente pasa el delito de demora, retardo y rehusamiento, ¿no? Esos casos, yo presenté una excepción. El vocal... Un pedido para que se anule el proceso por falta de ley aplicable. Así es. Y declaran fundada mi excepción, por lo tanto, porque el hecho es atípico. Y días después, el titular de la acción penal, llámese el fiscal supremo, no puesto por mí, sino puesto por la misma doctora Patricia Benavides, formula el sobreseimiento de la causa. El titular. Ya no es solo la excepción. Ya no es solamente. El único que apela es el procurador porque dice que esa resolución es nula porque según ley tenían que haberles pedido al tercer día. Y como no les pidió al tercer día es nula. Pero la jurisprudencia de la Suprema ha dejado establecido que los retrasos pueden producir una amonestación, pero no son causa de nulidad nada. Así es. Y pide reparación civil. Pero si ya no hay delito, le están diciendo que es un hecho atípico, el titular de la acción penal le está pidiendo el archivamiento de la causa. Ese es el tema que está justo por resolver ya el tema de fondo. Debe salir, espero, en este mes la audiencia, ¿no? Para que se resuelva. ¿Y esta es audiencia de sobreseimiento? Claro, la de fondo. Y la excepción en apelación. Entonces la Suprema tendría que descartar este caso penal en el campo penal. Cualquier momento. Y el constitucional, para marcar la diferencia o repetir la diferencia, en el penal se discuten cargos contra usted que no tienen ley aplicable, y así lo ha dicho ya el judicial. En el constitucional se discute la cuestión de fondo, su inhabilitación. Así es. El amparo fue presentado en septiembre del 2023. La audiencia se llevó a cabo el 5 de diciembre del año pasado, ¿no? Donde se expuso los fundamentos de hecho y de derecho. Audiencia en primera instancia. Sí, es que es la superior, como es contra el Congreso. Claro, primera instancia primera instancia del superior. Desde el 5 de diciembre la causa quedó al voto, vale decir, expedita para dictar sentencia. De fondo. De fondo ya. Pasó todo diciembre. Los primeros días de enero fui, me dijeron que en 15 días uno de ellos. De ahí vino a las vacaciones, febrero, marzo, volvimos a ir, nos dijeron que ya habían votado. Volvimos a regresar, no habían votado. Pero esa semana sale. Volvimos a ir, no sale. Y hasta ahora estoy esperando. Ya son más de 5 meses y no resuelven porque dice que 2 de ellos tienen una duda de orden formal. Entonces la pregunta es, ¿una duda de orden formal puede ir sobre el fondo cuando... Para que haya un juicio político, fue lo que hicieron contra la denuncia constitucional por un juicio político, dicen que yo había infraccionado la Constitución. ¿Y cuál fue el artículo que dicen ellos que infraccioné el Congreso? 159, inciso 4, que es un artículo en abstracto, porque dice es deber del Ministerio Público conducir la investigación desde un inicio. ¿Dónde es? Yo por eso digo que a mí me han violado un derecho fundamental, ¿no? El artículo 2, inciso 24, acápite D de la Constitución dice nadie puede ser sancionado por un hecho que al cometerse no estaba prescrito, no estaba tipificado. O sea, no hay tipificación alguna. Si no hay norma penal que sancione el hecho como relevante, tratándose de un hecho del proceso, no hay norma constitucional posible que se infrinja. Y voy a regresar a la primera idea, imposible infringir una ley cuando se procede conforme a la teoría vigente, aunque luego en el futuro cambie. Y se ha violado el principio de legalidad, de taxatividad, ¿no? Si no infraccioné la ley y ya dijeron en la vía penal que tampoco cometí delito, me pregunto por qué sigo inhabilitada. Ya tengo más de 10 meses inhabilitada. Tengo una clave. ¿No será porque la sentencia de primera instancia la volvería a poner en la Junta de Fiscales Supremos? Conforme al Código Procesal Constitucional, claro. Tendría efecto inmediato, ¿no? Con lo que está la Junta, tendría ya 4 votos. Y la Junta tiene ahora cosas muy difíciles que decidir, ¿verdad? Doctora, toda nuestra solidaridad. Creo que 4 meses son un tiempo más que suficiente para resolver un caso como el suyo. Más de 5 meses más ya de 5 cumplidos. meses. ¿Qué sigue? ¿Qué va a ocurrir cuando esta resolución salga? Bueno, no sé
Lo que yo pido es que salga, porque en todo caso mire todo el tiempo que estoy perdiendo. Tendría que ir a la Suprema, ¿no? A la Suprema, En caso usted perdiera. Claro. Pero mire los meses que estoy perdiendo. Mientras tanto, yo no estoy cobrando como cobra, por ejemplo, la doctora Patricia Benavides sigue cobrando su sueldo, ¿no? Usted Yo no cobro sueldo, he perdido mi EPS, he perdido mi seguro de salud. Sigo siendo magistrada, por lo tanto tampoco puedo trabajar, no puedo litigar, porque sigo siendo magistrada. Han dejado usted en el limbo. Sí. Pero este es un caso que se tiene que resolver. Estamos hablando de la conformación de la Junta de Fiscales Supremos, un órgano de gobierno que, entre otras cosas, en este periodo tiene que decidir quién va a ser en adelante fiscal de la Nación. Doctor Ábalos, muchas gracias. No, gracias. Gracias a usted.